Bienvenidos a interbolivia.com. Bueno, muchas gracias, hermanas y hermanos de la prensa. Hemos invitado a esta conferencia acompañado por mis defensores y asesores, doctor Zaffaroni y el doctor Ferreira, que me acompañan en esta conferencia. Una conferencia de emergencia para expresar nuestra preocupación sobre los últimos acontecimientos en Bolivia. Mi inhabilitación como candidato a senador. Brevemente quiero comentarles, hermanos y hermanas de la prensa, aprovechando la prensa internacional para su información, cómo se gestó este proceso de cambio desde el movimiento indígena originaria, que parte de la década de 80 y especialmente 90, el grupo de dirigentes del movimiento campesino indígena originaria decidimos gobernarnos nosotros mismos. Teníamos el poder sindical, poder comunal, poder social, junto a los trabajadores de toda Bolivia, pero con el poder comunal o poder social no podíamos nacionalizar nuestros recursos naturales. Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Y este movimiento político, más conocido como instrumento político por la soberanía de los pueblos, un instrumento político de la liberación, que estamos desde el movimiento campesino, larga la historia, pero por tres oportunidades pedimos a la ente electoral que nos dé la legalidad, la personalidad jurídica. Primero de ACP, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Segundo, por instrumento político por la soberanía de los pueblos. Tres oportunidades rechazados. Cumplimos, de acuerdo a nuestros asesores, con todos los requisitos. Después, 2 miembros, ya ex miembros de la ente electoral me informan, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, no aprobaron la legalidad. El proceso va creciendo. Por eso en las primeras elecciones fuimos con la Izquierda Unida. Y en el 97 ganamos apenas 4 diputados con la Izquierda Unida. Y en el 2002, el gobierno de Banzer, Tuto Quiroga, me expulsa del Congreso. No es que me quitan mi inmunidad, sino me expulsan. Y 2 ministros de Banzer y Tuto Quiroga me informan que por instrucción de la Embajada de Estados Unidos me expulsan del Congreso, acusándome de terrorista, de sedición y narcotraficante, y asesino de paso. Leopoldo Fernández, otro ministro Rivero, personalmente me informan que han aprobado en el gabinete. Según ellos, los dos se han opuesto, pero la embajada ha instruido a expulsar a Evo. Claro, nosotros teníamos apenas 4 diputados y nos expulsaron. Y el plan que era procesarme, sentenciarme, inhabilitarme como candidato. Y esto es lo que está pasando. Otra vez se repite la historia. Y solo quiero decir brevemente, hermano de la prensa, que este movimiento político es más, representa los movimientos sociales de los distintos sectores de regiones del país, que en corto tiempo hicimos mucho cambio. Yo entendí perfectamente que la política es una ciencia de servicio, esfuerzo de compromiso y especialmente de sacrificio por el pueblo y de las familias más humildes. Esa siempre ha sido nuestra política, siempre será eso nuestra política. Hicimos tantos cambios históricos. Creo que en algún momento dije en una conferencia, lo que no hicieron en 180 años, nos hicimos más que en 180 años, casi en 14 años. Están todos los datos. Lamento mucho no atender todos los pedidos de conferencias, de entrevistas, hermanas y hermanos. Vamos a ir atendiendo poco a poco para explicar detalladamente cómo hicimos.
empezamos con una política de austeridad. Cuando llegamos en 2005-2006 al gobierno, el presidente ganaba como 40.000 bolivianos. Por tema de austeridad, yo bajé mi sueldo a 15.000 bolivianos y todos los servidores ganaban menos de 15.000 bolivianos. Y todos los recursos económicos invertimos en ítems de salud, de educación. Hemos eliminado gastos reservados. Hemos eliminado gastos de representación. Si toda una política social, todo políticas de cómo garantizar el crecimiento económico. Y finalmente quiero decirles, el año pasado, 20 de octubre, ganamos en primera vuelta las elecciones. El verdadero fraude es el informe de la OEA. Y todos los organismos, personalidades, universidades demuestran que no hubo fraude en Bolivia. Me lo roban al triunfo. Ganamos las elecciones. Me obliga a no ser candidato en estas elecciones. Yo acepté. No soy candidato. Aprobaron una ley ilegal e inconstitucional, porque hay una sentencia constitucional que me habilita como candidato a presidente si fueran nuevas elecciones. Acepto, todo por Bolivia. Y ahora me inhabilitan como candidato a senador. No respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esta inhabilitación es otro error jurídico. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia, o tienen miedo a la democracia finalmente. Solo quiero decirles, el 3 de enero de este año, en la inauguración del año judicial, la presidenta autonombrada de facto, ¿qué dice? Áñez, dice que se debe evitar que retornen los salvajes al poder. No somos salvajes para la derecha y para la dictadura boliviana. Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral obedece a esta clase de instrucciones que vienen del Palacio, del gobierno de facto. Hermanas y hermanos, pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia, la derecha y el Tribunal Supremo Electoral. Que no destruyen a Bolivia. La información que tengo, lamentablemente en 3 meses empezaron a destrozar la economía, paralizado las obras, suspendido los bonos y rentas. Espero que no empiece un receso económico en Bolivia. Con este hecho, algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral no están garantizando una elección limpia ni transparente. Con este hecho, lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral se somete a la dictadura y a las políticas norteamericanas. Por eso en ese momento al empiezo decía cómo venían instrucciones al gobierno del pasado, al ente electoral del pasado, informaciones que me dieron después de que han sido exmiembros del gobierno, como también la Corte Nacional Electoral se llamaba antes. Y ahora nuevamente, ustedes saben muy bien, no quiere que Evo vuelva a Bolivia. Es instrucción de Estados Unidos. Ustedes saben muy bien, he leído algunos periódicos de Argentina,
Ni siquiera que Evo vaya a la frontera con Bolivia, Jujuy y Salta. Y todas las políticas que implementa, sea desde el gobierno nacional o desde el gobierno o desde el Tribunal Supremo Electoral, obedecen a este mandato norteamericano. Por luchar por la dignidad, por la soberanía, por luchar por nuestra patria grande, por luchar por la liberación de nuestros pueblos. Siempre soñamos, deseamos un Estado soberano con un pueblo digno. Yo aprendí bastante de nuestros ex líderes de esta generación. Lula, Chávez, Kirchner, Correa. Eran tiempos donde todos trabajamos por la liberación de los pueblos y por nuestra patria grande. Sin embargo, esa lucha que va a continuar. De contacto con mis compañeros, sean militantes, no militantes, simpatizantes, no solamente expresan preocupación, sino protestan o condenan esta clase de actitudes. Felizmente quiero decirles, no es el 100% del Tribunal Supremo Electoral, algunos. Bueno, esas familias, ¿qué imagen darán al pueblo, a la comunidad internacional, inclusive a las familias? Que saben, hermanas y hermanos, todos tenemos familias. Y es más importante cuidar también la imagen de la familia, pero cuando las resoluciones son ilegales, hasta inconstitucionales, pues qué imagen tendrán. Pero no importa. Bueno, nuevamente quiero decirles que mientras los pueblos están organizados, movilizados, van a seguir luchando y vamos a seguir luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por nuestra identidad, por nuestra dignidad, trabajando por la igualdad de los pueblos. Nada más. Muchas gracias. Palabra. Hola. A continuación, el doctor Raúl Zaffaroni, luego el doctor, primero el doctor Gustavo Ferreira, luego el doctor Raúl Zaffaroni. Hola. Muy buenos días a todos y todas. Me voy a referir a un contexto genérico de la situación que se atraviesa en este momento. Cuando asumimos la representación, asistencia y defensa jurídica del entonces presidente Evo Morales, nuestra descripción fue categórica. Bolivia es un Estado de no derecho, es un Estado que se ha salido del mundo, es un Estado limítrofe con la Argentina, motivo por el cual todo lo que sucede cobra una importancia vital para todas las argentinas y los argentinos. Y este Estado de no derecho se caracteriza por el ejercicio de la fuerza bruta e irracional. Desde el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, se han producido una cantidad casi diaria de eslabones que caracterizan a este Estado de no derecho. Probablemente el más importante anterior al hecho que nos convoca hoy fue la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en el pasado mes de enero, donde en una sentencia absolutamente inédita en todo el mundo del derecho constitucional jamás se dictó una sentencia de esas características por la cual un Tribunal Constitucional decidía prorrogar los mandatos de una dictadora y de la Asamblea Legislativa. Pese a todos estos antecedentes y en aras de recuperar el estado de paz en Bolivia, con el doctor Zaffaroni le aconsejamos a Evo Morales, que reunía absolutamente todos los requisitos constitucionales y de derecho internacional a los cuales ahora me voy a referir, para ser candidato a senador. Sin embargo, en esta cadena ininterrumpida, merece ser recordado que el día 2 de febrero fue secuestrada, detenida arbitrariamente, la abogada Hermosa, que era es la apoderada de Evo Morales y que llevaba en su legajo precisamente la candidatura a senador de Evo Morales. Con esto quiero señalar, ratificar y destacar y distinguir
que los hechos de la dictadura son cotidianos y suceden a toda hora. Cuando nosotros decimos que Evo reúne todas las características, todas las condiciones para ser senador, hay que centrar la atención en la Constitución boliviana de 2009. La Ley Fundamental de Bolivia 2009 es una ley en varios aspectos paradigmática, no solo en América del Sur, sino en América Latina. Y voy a explicar por qué. La mayoría de los sistemas constitucionales, cuando se refieren al derecho internacional de los derechos humanos, dicen lo siguiente, que el derecho internacional de los derechos humanos tiene jerarquía semejante a la Constitución, como por ejemplo en la Argentina, que el derecho internacional de los derechos humanos tiene la misma jerarquía que nuestra Constitución, o en el caso brasileño, que por ejemplo el derecho internacional de los derechos humanos se encuentra por debajo de la Constitución brasileña de 1988. En el caso de Bolivia, por mandato expreso del Poder Constituyente en el año 2009, la Constitución de Bolivia debe ser interpretada de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos ratificado por la Asamblea. Quiere decir entonces que no hay una sola fuente que nutra las aspiraciones políticas de Evo Morales, sino que hay dos. Hay que examinar el derecho internacional de los derechos humanos y la propia Constitución boliviana del año 2009. ¿Y qué dice el derecho internacional de los derechos humanos? Después de casi 70 años de elaboración, en materia de estándares políticos, quiero decir, para que no sean frustrados los derechos políticos de las personas a participar activamente en la vida política, si tuviera que decidir cómo ejemplificarlo de la mejor manera, sería del siguiente modo, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, hoy vigente, dice que los derechos políticos deben ser interpretados de la manera más ancha y completa, y que todo lo que tenga que ver con las limitaciones tiene que tener una interpretación sumamente restringida, a favor del derecho y en contra de las restricciones. Este es el estándar que emerge de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que emerge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y por qué me refiero expresamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Convención Americana? Porque son precisamente las dos fuentes nutrientes más importantes de los requisitos que tiene Evo Morales para ser senador. ¿Por qué? Porque en el caso particular del derecho internacional de los derechos humanos, interpretado a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene dicho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas exactamente lo contrario de lo que acaba de decir ayer arbitrariamente el Tribunal Electoral en Bolivia. Y con esto me voy acercando. ¿Cuál es la discusión? La discusión ha llevado a un punto precisamente increíble. Señalar que Evo Morales carece de residencia inmediata de 2 años inmediatamente al momento de la postulación. El artículo 149, acá me voy a referir al derecho interno de la Constitución de Bolivia, dice que para ser miembro de la Asamblea hay que tener 2 años de residencia inmediata. Para la interpretación del concepto de residencia ha sido el propio Tribunal Constitucional de Bolivia, en el año 2018, en una sentencia que está a disposición de ustedes, en un caso presentado por una opositora al gobierno de Evo Morales, quien dijo lo siguiente: primero, que la residencia debe ser entendida como el domicilio empadronado de la persona, es decir, el domicilio electoral, y diciendo que ese domicilio electoral tenía que jugar de la siguiente manera: que haya sido voluntariamente escogido por el candidato y que en realidad esa voluntariedad en el obrar se deslizará también en la libertad en su programa de vida. Pero escuchen esto, acá viene lo mejor de todo. El propio Tribunal Constitucional, en una causa durante la gestión de Evo Morales, resuelta para acoger el pedido de una opositora al gobierno de Evo Morales, dijo lo siguiente, y muy sensatamente, dijo, bueno, este es el principio general. Tengamos en cuenta que si la persona, por razones legales, no puede estar en el país, o por razones de fuerza mayor, ni sea por la ausencia legal, ni por las razones de fuerza mayor, podía considerarse que la residencia había sido
objeto de un proceso de intermitencia. Evo Morales debió salir de Bolivia, porque iba a ser asesinado. No hay otra razón. Es la única razón por la cual nosotros disfrutamos de la amistad de Evo Morales, pero el lugar de Evo Morales en el mundo es Bolivia. Si se quedaba en Bolivia, y nosotros lo hemos aconsejado, iba a ser asesinado. Estamos en el supuesto entonces, señalado por el propio Tribunal Constitucional, cuando dijo cómo debe ser interpretada la noción de residencia. ¿Qué hacer frente a esta situación? El derecho constitucional boliviano propicia la candidatura a senador de Evo Morales. El derecho internacional de los derechos humanos estimula la candidatura a senador de Evo Morales. Lo dicen las normas vigentes de la Constitución boliviana. Lo dicen las normas vigentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo dice la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Lo dijo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo viene diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia pacífica en materia de apertura a las candidaturas electorales y cerrar por completo todo lo que deba ser interpretado por restricción. Lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en la propia interpretación. O sea que argumentos sobran. Sin embargo, ayer, en un nuevo acto de irracionalidad que se suma a esta cadena iniciada hace meses, un nuevo golpe a la democracia, un nuevo golpe a la posibilidad de la restauración de la democracia constitucional en Bolivia, se proscribe arbitrariamente, se prohíbe inconstitucionalmente, no se le permite, contra el derecho internacional de derechos humanos, a Evo Morales ser candidato a senador, y esta es la decisión del Tribunal Electoral que asumió ayer, que inclusive no solamente viola el derecho internacional, no solamente viola la ley fundamental boliviana, sino que también viola la propia ley electoral de Bolivia, que en su artículo 4 señala la apertura de los derechos y los cuidados que hay que tener con todo tipo de restricción. A quienes nos están escuchando tienen que saber que hoy en el mundo este no es el movimiento. La tendencia general hoy en el mundo del derecho constitucional es precisamente a ampliar las candidaturas, a aceptar las candidaturas y no fijarse en este tipo de cuestiones, en este tipo de interpretaciones irracionales. Estas interpretaciones irracionales lo único que nos llevan es que a la gente pierda la fe en el derecho constitucional, que pierda la confianza en las instituciones. Son realmente medidas que se caracterizaron por un derecho constitucional del siglo XIX. Esto no debería existir más en el siglo XXI, pero es lo que tenemos hoy concretado. Para culminar, nosotros le hemos aconsejado a Evo Morales acudir a todas las instancias nacionales e internacionales en procura de la protección más amplia de sus derechos. Le hemos aconsejado así que presente los recursos de orden interno en la propia Bolivia, aún a sabiendas que hay autoridades del facto y cuáles son los lineamientos de las autoridades del facto en el marco de la dictadura que se encuentra instalada en Bolivia. Paralelamente, también le hemos aconsejado que interponga todas las acciones, todas las peticiones y todas las medidas cautelares y medidas provisionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y le hemos aconsejado eso porque estamos convencidos, estamos persuadidos que la lucha continúa. Muchísimas gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, muy buenos días. El profesor Ferreira me ahorra una cantidad de temas, por supuesto. Efectivamente, el régimen actual en Bolivia es el de un Estado de no derecho. No se trata solamente de un régimen de facto, sino de un Estado de no derecho. Es insólito que poderes electos popularmente por sí y ante sí
fenecido su mandato, lo prolonguen arbitrariamente y que un tribunal constitucional legitime semejante prolongación. Pensemos lo contrario para dimensionar la magnitud de esto. Pensemos que hubiese sido Evo Morales quien por sí ante sí hubiese prolongado su mandato en otras circunstancias. ¿Qué hubiese pasado? Los aullidos serían los de dictadura. Y tendrían razón. Bueno, ahora ha sucedido lo mismo, solo que no es el Poder Ejecutivo, sino que es el Legislativo, que por sí ante sí prorrogó sus mandatos. Y la autodenominada presidenta es una ex senadora que ya no tiene mandato como senadora, porque también feneció su mandato. Esa es la situación actual. En esta emergencia, anoche se ha escuchado por la voz del presidente del Tribunal Electoral, nombrado por la autodenominada presidenta, por supuesto, la decisión de inhabilitar a Evo Morales como candidato a senador. Ha comenzado el fraude electoral, naturalmente, por una vía, no es el primer hecho, pero ha comenzado el fraude electoral por una vía aviesa. Contraviniendo, como decía el profesor Ferreira, la jurisprudencia constitucional del propio Tribunal Constitucional Boliviano, que en casos de candidatos opositores a Evo Morales, había resuelto que este requisito debía interpretarse estrictamente y debía ser la residencia la del padrón electoral. Como también dijo el profesor Ferreira, 2 veces el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas le exigió a Bolivia al Estado boliviano que no insistiese, garantía de no repetición en inhabilitaciones electorales por esta razón. Se trata, al ver la resolución del Tribunal Electoral, de discriminación en la forma de tratar los distintos supuestos. Candidatos que tienen la misma situación que Evo Morales son habilitados, y se compara la situación de Evo Morales con la de un ciudadano boliviano que se pasó 10 años afuera. Pero además de todos estos vericuetos jurídicos, además de todos estos argumentos, hay una cuestión de sentido común que no le puede pasar por alto a nadie. Evo Morales no está fuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una situación de necesidad. Se creó una situación de fuerza mayor. Si se quedaba en Bolivia lo mataban. En consecuencia, cualquier dictadura del mundo le bastaría perseguir a un opositor político, amenazarle la vida y después negarle los derechos políticos porque está fuera del país. Yo creo que esto, más allá de los argumentos jurídicos específicos sobre el requisito de residencia, etcétera, esto es una cuestión de sentido común que lo puede entender cualquier persona, aunque nunca haya leído una línea de ningún código. El objetivo que ha perseguido esto ha sido eliminar a Evo Morales como senador, impedir que llegue al Senado. Y este es otro de los pasos del fraude avieso. Si Evo Morales llega al Senado, va a poder mantener unida la bancada de su partido. ¿Y a qué se juega? A dividir la bancada del partido, a destruir la fuerza política, a la cual se le imputa fraude electoral. Fraude electoral que el informe final de la OEA no ratifica, porque lo único que denuncia ese informe son irregularidades en menos de 200 mesas electorales sobre 35.000 mesas electorales.
que no alteraba de ninguna manera el resultado electoral y el pretexto que se tomó para dar el golpe de Estado de noviembre. El fraude está viniendo, lo sospechamos, a través de distintos signos por vía de proscripción. No una proscripción frontal, pero sí una proscripción por goteo. Vamos proscribiendo candidatos, vamos generando violencias, vamos generando dificultades, y nosotros sabemos los argentinos por experiencia lo que significa la proscripción de movimientos populares, porque la hemos tenido en nuestra historia. Hemos tenido la proscripción del radicalismo en la dictadura uriburista del año 30, hemos tenido la anulación de la fórmula Pueyrredón-Guido en el 31, hemos tenido la proscripción del peronismo después de la dictadura fusiladora del 55, hemos tenido el derrocamiento de un presidente porque había autorizado al peronismo a presentarse a elecciones que había ganado en la provincia de Buenos Aires en 1962. Nada de esto es ajeno a nuestra propia y lamentable experiencia histórica. Se declara, se resuelve esta inhabilitación anoche. No creemos que la fecha sea ingenua. Hoy comienza el carnaval en Bolivia. Se ha aprovechado una semana en que no hay noticias ni hay posibilidad de movilización ninguna. No creemos que esto sea una simple coincidencia. Pero tenemos que denunciar desde aquí otra circunstancia. Las elecciones van a ser el 3 de mayo, pero hasta el 18 de abril, es decir, hasta poquísimos días antes de la elección, puede haber impugnaciones presentadas por cualquier persona que pueden ser resueltas por el Tribunal Electoral y por ende no están firmes ni seguras las candidaturas de quienes hoy el Tribunal Electoral ha habilitado. Es decir, el propio candidato a presidente podría ser inhabilitado hasta el 18 de abril, es decir, hasta 2 semanas escasas antes de las elecciones. Esta es la situación en que nos encontramos en este momento. Esta es la situación que se da en un contexto en el que calificamos desde el comienzo como un Estado de no derecho, no únicamente de facto, sino de no derecho, porque es un Estado que ni siquiera respeta las normas elementales del derecho de gentes y fundamentalmente las normas de asilo. Permanecen 7 personas en la Embajada de México en La Paz. No se les otorgan los salvoconductos ni siquiera por razones humanitarias. No se respeta el derecho de asilo tradicional. A través de un ardid se hizo salir a un exministro de la Embajada Argentina, para después hacerlo perseguir por la calle por grupos, hordas parapoliciales, a la cabeza de las cuales había un español tardofranquista del Vox, y finalmente meterlo preso, torturarlo por las condiciones en que está en cárcel común, con el riesgo de vida, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Mientras se van clonando procesos e inventando procesos, no ya en el lawfare, que también lo conocemos nosotros, sino de una manera todavía un poco más grave, amenazando jueces o reemplazando funcionarios. Sospechamos seriamente que vamos camino de la prescripción de la Fuerza Popular
que encabeza Evo Morales. Vamos camino de una proscripción por goteo. El hecho, el episodio de la apoderada presa es también significativo. Cuando prendieron a la apoderada de Evo Morales, le secuestraron la documentación que llevaba. Y al reaparecer la documentación faltaba el acta notarial por la cual le daba poder a su apoderada y faltaba la libreta cívica del candidato. No solo eso, sino que no conformes con eso, destituyeron al cónsul boliviano en Buenos Aires porque había levantado el acta de poder. La oficina de la fuerza política de Evo Morales, del MAS, está clausurada y precintada con pretexto de controlar las contribuciones para la financiación de la campaña. Es decir, un partido político tiene clausuradas sus oficinas y toda su documentación encerrada en esas oficinas. En las manos del Tribunal Electoral, que ayer resolvió esta profundización del golpe de Estado, está la acción de depurar padrones. Si en la depuración de padrones, y hablo de depuración entre comillas, se eliminaran unos 70.000 votantes, se le resta un 1% a la fuerza en la elección general. La violencia de grupos paramilitares o parapoliciales o civiles, no policiales, no oficiales, continúa y es una verdadera amenaza para cualquier funcionario. Se fomenta lo que se llama la actitud de comecollas y pateapolleras, es decir, nos encontramos ante un fenómeno abierto que no solo es discriminante en sentido clasista, sino en sentido racista de discriminación étnica. La propia presidenta autodenominada, la propia ex senadora con mandato vencido, que ejerce el poder de facto, o dice ejercer el poder de facto, porque no sabemos quién lo ejerce exactamente, ha hablado de que no pueden volverlos salvajes. Nosotros también conocemos en la Argentina esa historia. Nosotros en nuestros movimientos populares siempre fuimos los feos, pobres, sucios, ignorantes y brutos. Y bueno, ahora lo vemos en nuestro país vecino, vemos, sea por exigencias de la actual administración republicana, sea por lo que sea, quizá no sea la oligarquía tradicional del estaño ahora, es otra cosa, pero de cualquier manera, cuidado que el riesgo que hay es alterar más gravemente todavía la paz en nuestra querida Bolivia. Cuando los pueblos encuentran formas democráticas de canalizarse, se garantiza la paz. Pero cuando se obturan estas formas democráticas, se puede perder el control y eso hay que evitarlo porque eso cuesta vidas humanas. Todo lo podemos recuperar, pero a los muertos no los podemos resucitar. Tengamos cuidado con esto y con este norte, orientemos lo que vamos a hacer. Por supuesto que le hemos aconsejado a Evo Morales agotar todos los recursos jurídicos, no salirnos del derecho, para nada. Los que se salen del derecho son los otros y ojalá los recursos jurídicos sean eficaces para que podamos volver al derecho. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas de la prensa, por favor. Si puede iniciar Nicolás Gallardo de CNN Radio, le voy a dar lugar para que elabore su pregunta, por favor, y a nuestros panelistas para que respondan.
Vamos a pasar con Ricardo Romero, por favor, de LT. Para el presidente Evo Morales, ¿qué tal? Buenos días. Hay muchos grupos internacionales de países que seguramente en las próximas horas deberían pronunciarse, Grupo de Puebla, Grupo de Lima. ¿Ustedes creen que habrá una reacción internacional que acompañe el pedido de habilitación de su candidatura y la de Diego Pari? Gracias. Ya los días pasados hemos escuchado varios pronunciamientos, algunos grupos, personalidades, autoridades, exautoridades con relación a Bolivia. Estoy seguro, después de lo que pasó anoche en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con seguridad hay pronunciamientos, he visto esta mañana twitters de algunos parlamentarios de Paraguay. Es decir, el mundo está informado y esta conferencia es para informar mejor al mundo entero cómo no se respetan derechos en Bolivia. La persecución sigue. Otro ministro o exministro con orden de apremio, injustamente. En Bolivia se detienen, se encarcelan inocentes y se liberan delincuentes. A mí me ha sorprendido. Conocemos, como bolivianos conocemos. Inclusive hay ministros con sentencia a autoridades, gente inocente inhabilitada para ser autoridad. ¿Cómo se puede entender eso? En mi caso, como explicaba muy bien el doctor Zaffaroni, por varias veces fracasó en evitar mi inscripción. La doctora Patricia Hermosas, mi ex jefa de gabinete, que era mi apadorada para la documentación correspondiente. Tenía toda la documentación, hicieron un seguimiento y el momento oportuno detenieron en la calle para, el término es incautar o decomisar toda la documentación. Y hasta ahora esa documentación no nos devuelve. Pero lo peor, como explicaba el doctor Zaffaroni, de esa documentación, porque hay que cumplir con los requisitos. 2 documentos desaparecen, poder notarial y la libreta del servicio militar. Se lo roban. Está en manos del Ministerio de Gobierno y el comandante de la policía que operó ese operativo para detener a la compañera, a la doctora Patricia Hermosa. Tan quiera que desaparezca toda la documentación y Evo no se ha inscrito. Pero hemos previsto. Nuestro abogado y apoderado empezó a tramitar, ya estaban por detenerlo y felizmente se dieron cuenta que estaban siendo perseguidos. La documentación que tramitaron entregaron a otro compañero y él tuvo que tomar precaución para no ser detenido. La doctora Patricia Hermosas felizmente tenían copias legalizadas, conozco muy bien, prevenida, ya previsto, y de esta manera fracasó. No, que ellos no querían que se me inscriba. Cumplimos con toda la documentación. Lo que hicieron es como no me inscriba, pero me he inscrito, no está inscrito, y ahora el Tribunal Supremo Electoral sigue con ese plan del gobierno de facto. Qué coincidencia. Es impresionante. Entonces quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero cómo se maneja en la dictadura en este momento. Por supuesto, hay la reacción de los movimientos sociales, de todos. Parece de verdad casualidad que ahora esta inhabilitación coincide con el carnaval. Lamentablemente será, o felizmente los bolivianos somos carnavaleros. Se van a una semana, hasta 2 semanas. Calculando, bueno, sacan la inhabilitación para que el pueblo no pueda reaccionar.
Lo mismo pasó con mi expulsión el 2002 del Congreso Nacional. Faltando 2 semanas al carnaval me expulsan y el pueblo se moviliza, pero por tema del carnaval ha tenido que suspender las movilizaciones del 2002. Yo me acuerdo, ¿sabes? Hice una demanda gracias al equipo jurídico, a la cabeza del doctor Héctor Arce, la inconstitucionalidad de mi expulsión del Congreso como diputado. Ganamos, aunque tarde, porque estamos con la verdad, estamos con la razón, estamos por la justicia. Me habilitaron, pero cuando ya ha habido otras elecciones, ¿no? Así como jurídicamente explicaba mis defensores, no solamente jurídicamente ligado al tema nacional, sino internacional, esta lucha jurídica vamos a ganarlo. Estamos con la verdad, es cuestión de tiempo. Pero también nos permite unirnos más. ¿Qué más no habrá todavía? Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia no garantiza elecciones transparentes, libres, sanas. Eso se ve a simple vista, solo interpretando las normas que tenemos, nuestra Constitución. Y si vemos, me ha sorprendido la excelente explicación del doctor Ferreira, del doctor Zaffaroni, con relación a las normas internacionales, tratados internacionales sobre los derechos humanos. Somos habilitados, si se respetarían las normas bolivianas e internacionales, somos candidatos. Pero no quieren. ¿Será miedo? ¿Tanto miedo? ¿Será miedo al más? Pero quiero que sepa, también estamos informados. Desde Estados Unidos quieren no solamente proscribir al MAS, sino eliminar totalmente este movimiento indígena. El movimiento político viene del movimiento indígena ahora con todos los sectores profesionales, siempre gente patriota, se suma a este gran movimiento. Que nunca hemos claudicado en nuestra posición ideológica. Tenemos principios. Y la lucha antiimperialista viene de nuestros abuelos, desde la colonia, que nunca vamos a abandonar esa lucha antiimperialista. Y además de eso, en esta gestión hemos demostrado que otro mundo sin el imperio norteamericano es posible. Otro mundo es posible sin el Fondo Monetario Internacional. Hemos demostrado ese es nuestro pecado, ese es nuestro delito. Nos hemos liberado de la opresión política, de los condicionamientos económicos y sobre todo también hemos empezado a liberar a muchas hermanas y hermanos de la pobreza. Y ahora, con este golpe se frustra. Hay decepción, hay indignación en el pueblo frente a cómo está administrando. Un solo día, 3 actos de corrupción. El otro día vamos a comentar en esta conferencia este hecho que está pasando en Bolivia. Los compañeros, yo saludo distintos mensajes de grupos, de amigos, de hermanos, de asambleístas o congresistas que ya van saliendo. Me ha sorprendido y con seguridad, teniendo mayor información, el mundo siempre defenderá la democracia, defendemos la democracia. Este es un golpe a la democracia, parece un segundo golpe en Bolivia. Con otros argumentos, repito nuevamente, jurídicos, constitucionales, desplegados, ¿no?, sobre mi inhabilitación. Nada más. Muchas gracias. Ahora Gabriel Prosperi, por favor, de A24. Luego Ludovico Mori. Luego tenemos a Carlos Aznares, por favor, de Resumen Latinoamericano. Vamos con Gabriel Prosperi. Aquí, a ver si se escucha. Tengo fuerte, ¿se escucha ahí? Recién el doctor Zaffaroni, el presidente Morales, decía que había que agotar todos los recursos jurídicos dentro del derecho. Como animal político, se dice acá en Argentina, que es ustedes seguramente ya estarán evaluando estrategias políticas en función de la posibilidad de que esos recursos se agoten, dado el panorama del mapa que ambos abogados recién analizaban con todos nosotros. La pregunta es, ¿qué estrategia política se podrá
Si hablamos de estrategia, eso se hace, no se dice. Pero sobre todo es unidad del pueblo. Estos hechos que está pasando en Bolivia están unidos más al pueblo. Los problemas económicos que causó en menos de 3 meses o 3 meses, más reacción en la población. La gran ventaja que tenemos. Por eso hace un momento decía que el pueblo está indignado. Estamos escuchando a diario y por tanto la lucha pacífica, la lucha democrática continúa. Qué bueno sería el tribunal, porque yo entiendo que el tribunal, cualquier ente electoral, que tiene que garantizar la democracia. Y este tribunal, estamos viendo, no garantiza ninguna democracia. ¿Qué va a hacer de nuestra querida Bolivia? Digo al pueblo boliviano, ¿no? Como decía hace un momento, puedan hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia, que no destrocen la economía nacional. Sería harto comentarles cómo están destrozando las empresas del pueblo, las empresas del Estado, justamente para decir que ahí está, el Estado no sabe administrar, entonces hay que privatizarlo. ¿Y por qué nosotros hemos demostrado que otra Bolivia es posible sin el imperio norteamericano, nacionalizando todos nuestros recursos naturales? Y en estas elecciones va a estar frente a frente, pues, nacionalizadores y privatizadores. Y los nacionalizadores se fortalecen pese a tanta satanización, criminalización a los movimientos sociales. Los hermanos dirigentes deben saber, en el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas. Es lo que están aplicando en Bolivia, el mandato. En Bolivia gobierna Estados Unidos. No quiero levantar los nombres. Gobierna Estados Unidos en este momento. Los conocemos. Los asesores de embajadores, ex embajadores, gente que se ha formado, se ha ido a Estados Unidos. Ahora está reflexionando. La mejor estrategia es conciencia del pueblo, unidad del pueblo para recuperar la democracia y recuperar nuestro proceso de cambio. Ludovico Mori, de Agencia Nova, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta para el expresidente Evo. Mientras se están llevando adelante las instancias de apelaciones contra esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, ustedes ya tienen definidos unos candidatos alternativos para Cochabamba y Potosí, donde usted y Evo Pari estaban ya candidatos. Y un poco retomando la pregunta del colega anterior, parecería como que se están jugando toda esta cuestión en dos dimensiones distintas. Ustedes denuncian una actitud ilegal, una falta de Estado de Derecho por parte del gobierno actual, y ustedes están tratando de transitar vías legales y democráticas. Entonces, y también están denunciando que se apunta a una proscripción de todo el movimiento, de todo el MAS. Entonces, ¿cómo podría gestionarse y seguir esta lucha en términos legales frente a una situación de eventual clandestinidad del MAS, por ejemplo? Bueno, en principio creo que sería indispensable ejercer todos los recursos internos, aunque tenemos poca confianza en eso. En segundo término, creo que habría que acudir ante los organismos internacionales del sistema interamericano. No lo voy a hacer yo porque estoy inhabilitado para hacer eso, lo hará mi colega. Y bueno, siempre el derecho es lucha. A veces se pierde, a veces se gana. A veces se da un paso adelante y a veces hay que dar un paso, 2 para atrás. Eso de que el derecho es lucha, lo dijo Rudolf von Jhering en 1800 y pico. Los derechos no se obtienen por concesión graciosa, sino que se arrancan. Y bueno,
Después hay generaciones que se olvidan de esa lucha y en una de esas lo desperdician, como esos hijos de ricos que son Isidorito Cañones, ¿no? Algunos tuvimos en el gobierno nosotros. Pero bueno, después se recuperan por parte de los pueblos. La lucha es constante, el derecho es una lucha permanente. Y sí, es cierto, se pueden agotar, pero bueno, seguiremos y se inscribirá en las paredes E, B, y un día va a volver. Los pueblos no se quedan quietos. Bueno, muchas gracias, compañero de la prensa, por su paciencia, por su atención en esta conferencia. Lamentablemente, en el golpe de Estado han sido engañados la Policía Nacional. Han sido engañados las Fuerzas Armadas mediante algunos comandantes de las Fuerzas Armadas. Estoy en contacto con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, se comunican. No solamente están preocupados, sino protestan contra algunos excomandantes, inclusive contra actuales comandantes. Y nuestro pedido, como siempre ha sido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen su rol constitucional, que cumpla con la Constitución. Y hay militares patriotas. Nuestro busco se me comunican preocupados, ¿qué está pasando? ¿Cómo era antes y cómo está ahora? Y por eso empiezan a cuestionar a sus comandantes. Y este contacto va a continuar, quiero que sepa la derecha. Tengo derecho de comunicarme. Aunque, usted sabe, quien se comunica conmigo telefónicamente ya es terrorista y ya es sedición. Intentaron que yo no me comunique con nadie, pero hay una rebelión del pueblo que llamarme permanente, que me llamen, siguen llamando, vamos a seguir conversando. Y al margen diremos de este problema de la inhabilitación, hay un pueblo que va recuperando, reflexionando la conciencia por la patria, el amor a la patria. Está recuperando ese compromiso por las nuevas generaciones. Y ahí se suma, no sé qué porcentaje será, pero militares patriotas, repito nuevamente, reflexionando. Es una gran ventaja, no para Evo, sino para el pueblo boliviano. Y también saludo a algunos hermanos míos, que sus hijos son oficiales en la policía me contactan y estoy informado. Algunos grupos de la policía arrepentidos por haber sido engañados con el golpismo. Y dentro de las Fuerzas Armadas, otra vez renace el sentimiento por la patria. Que la guerra de Chaco viene para razón por la patria. Ahí viene el nacionalismo, el antiimperialismo dentro de las Fuerzas Armadas. Eso empieza a renacer. Entonces, que hay estas reflexiones que hacen en los distintos sectores sociales. Yo saludo las reflexiones, las recomendaciones, el asesoramiento de los abogados, doctores, profesores, para continuar en la lucha jurídica, sea nacional e internacional, porque, repito nuevamente, estamos por la justicia y ante la justicia estamos por la razón, por la verdad, y la verdad, la razón, aunque tal vez siempre se impone. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.